Buenas, soy Carlos Molano y en mi último vídeo de mi serie sobre Jesús, el 12º avatar, mencioné el Evangelio de Judas, dentro del cual aparece Judas Iscariote, pero en un papel totalmente distinto al del perfecto traidor de toda la vida. Dijimos que Judas fue un discípulo fiel, el más valiente de los 12 apóstoles, y Jesús le enseñó individualmente un conocimiento avanzado, y Judas le obedeció y le ayudó a completar el último tramo de su misión. Ya lo conté en ese vídeo, te invito a verlo. Gracias por los comentarios anteriores y siempre los leo. Y ahora vuelvo a comunicarte algo sobre el Evangelio de Judas, una introducción estupenda con mi traducción de una conferencia del doctor Stefan Hoeller del año 2006, justo cuando se le dio tanta presencia mediática al Evangelio de Judas. Ya presenté a este gran hombre, el doctor Hoeller, en mi vídeo sobre Tolkien y la Gnosis, que también te invito a verlo. Fue otra traducción que hice de esa otra charla suya. Efectivamente, el Evangelio de Judas es un documento gnóstico, es decir, es un documento que da cuenta de un saber fundamental sobre el cosmos y nuestra identidad como seres humanos. Antes de pasar a la traducción de su charla, del Dr. Hoeller, vuelvo a presentarle. Stefan Hoeller, yo diría que fui el primero en hablar de él para el mundillo hispanohablante, como mínimo el primero aquí en esta plataforma de YouTube. Con todo mi respeto diré que él es una reliquia viviente del gnosticismo y de la tradición esotérica. El Dr. Hoeller para mí es un tipo imprescindible para quien esté interesado seriamente en estos temas. Nació en 1931 en Budapest, en Hungría, dentro de la nobleza austrohúngara, y debido en ese momento a la entrada del gobierno comunista, se exilió. Se formó en Austria, en Bélgica, en Italia, es doctor en filosofía y es profesor emérito en religión comparada. Y en 1952 emigró a los Estados Unidos y desde entonces reside en el sur de California. Es un erudito del gnosticismo y es un experto también en psicología de Carl Jung, en psicología junguiana, como se le llama. Es también obispo regional de la Iglesia Gnóstica y es el principal transmisor del gnosticismo inglés en América. Ha dado conferencias en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Europa y los Estados Unidos y es un orador principal para la Sociedad Teosófica de América y desde 1963 es director de la Sociedad Gnóstica con sede en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, donde sigue dando allí conferencias regulares y siempre de manera brillante. Y con esta presentación hecha, vamos ahora con mi traducción de su conferencia sobre el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas se distingue de modo interesante de muchos otros evangelios, canónicos y gnósticos. No es llamado Evangelio según Judas, sino el Evangelio de Judas. Hace poco National Geographic lo ha publicado extensivamente. Está atrayendo un interés casi sin precedentes entre el público general y entre los académicos. El destacado académico Bart Ehrman lo llamó uno de los más grandes descubrimientos del siglo XX y dijo que rivaliza con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, a los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. La razón de que él diga siglo XX es porque fue descubierto en tal momento y ha sido traducido ahora.
Tengamos en cuenta que el trabajo de exégesis apenas ha empezado y sin duda traerá muchas cosas valiosas, tanto como controversias entre el público. Desde hace tiempo yo sabía muy bien de la existencia de esta escritura, junto a otras similares. Creo que en 1983, aproximadamente, mientras yo estaba en el Instituto de Antigüedad y Cristianismo en Claremont, el temible doctor James Robinson nos dijo a algunos que teníamos otro códice gnóstico en Egipto. Fue encontrado en un lugar no muy lejos de Nag Hammadi. Inmediatamente le preguntamos si era auténtico y nos dijo que sí lo era. Él había enviado a alguien para comprobarlo. Definitivamente es auténtico. Piden un montón de dinero por él. Estamos intentando quedárnoslo. Y eso fue lo último que escuché aquella vez. Ahora sabemos que el doctor Robinson envió a un académico llamado Stephen Emerald con $50,000 y el hombre egipcio, el señor Mr. Hanna, que poseía el códice, quería como mínimo $3 millones. Evidentemente, $50,000 no era suficiente. Luego, por supuesto, tú puedes leer sobre el asunto. Lo que sucedió está en todas partes. El señor egipcio, Mr. Hanna, no obtuvo el dinero. Entonces sintió desdén por el documento y lo metió en un banco internacional en Nueva York, donde estuvo deteriorándose durante 10 años. Sin embargo, lo creas o no, hubo una especie de representante de Nuestra Señora Sofía, y no creas que ella se molestaría si la llamara Frieda Nussberger Chacos. Nació en Egipto y con un apellido como este, que se deletrea T-C-H-A-C-O-S, que nada tiene que ver con los tacos de comida que necesitamos e imaginamos, yo supongo que ella es, probablemente, de origen cristiano copto o griego. En todo caso, esta señora, que vive en Suiza, supo de la existencia del códice cuando fue descubierto y estuvo detrás de él desde 1982 u 83. Ella dijo en un programa de televisión que National Geographic lo mostró y que entonces tuvo la motivación para rescatar a Judas, que este era su trabajo, y así pues esto tomó mucho tiempo. Pero en abril del año 2000, una organización suiza llamada Fundación Mecenas, con la colaboración de la señora Chacos, compró el códice, no por $3 millones. Estoy contento de poder decir que National Geographic entró en escena luego. Con mucha labor y gran dificultad reconstruyeron el códice, tan bien como pudieron, porque estaba muy dañado en ese momento. Cuando fue descubierto no estaba en condiciones excelentes, pero sí en una condición suficiente. Bien, hasta aquí los antecedentes del códice, que hoy llamamos también Códice Chacos. Lo que tenemos que hacer aquí es una evaluación breve, a la luz de nuestra visión y tradición gnóstica. El primer tema que aparece en el documento al leerlo es el de la novedad respecto a Judas, diferente a la traición. No es muy conocida, se trata de su colaboración o confabulación con Jesús, con el fin de lograr la muerte de Jesús, o por lo menos su arresto. Esta novedad ha estado entre nosotros durante mucho tiempo y no es extraordinaria, como pueda parecerle a algunos. El doctor James Robinson, el editor de la biblioteca Nag Hammadi, mencionó en una entrevista para el New York Times en abril de 2006 que los evangelios de Juan y Marcos contienen pasajes que indican que Jesús escogió a Judas para esa misión y que le animó a entregarle a aquellos que le querían crucificar. El Evangelio de Judas da detalles adicionales con relación a esto. Se dice que Judas posee la cualidad idónea
para esa misión tan difícil. Judas es un gnóstico ilustrado, un alma grande, cuyo origen en el pleroma es bien conocido por Jesús. En consecuencia, Judas es el apóstol que comprende a Jesús, y es él quien puede llevar adelante esa misión, facilitar a Jesús su liberación de los grilletes de la carne. Aunque no se dan más detalles que esos sobre la confabulación de Jesús y Judas, parece claro que se trata de una trama espiritual en tiempo de Pascua. Sin embargo, a diferencia del postulado político propuesto por Hugh Cornfield en su libro, antes popular, que lleva tal título, desde un punto de vista gnóstico podemos decir que tal trama es posible y no hay razón para que él estuviera solo. La razón más probable de que Jesús preparara su rápida ejecución tiene que encontrarse en un contexto gnóstico, en el drama de que Jesús ha completado la parte de su misión, que requiere un cuerpo físico. «Sacrificarás el hombre que me encierra», le dice Jesús a Judas. La parte de la misión de Jesús en la cual él actuará con un cuerpo espiritual glorificado llegará pronto. Hablaremos luego de esto. Mirad, esta es la razón más probable para la existencia de esa trama. Es importante considerar que prácticamente en todos sus discursos gnósticos, que están presentes en varios documentos, la mayoría en la biblioteca Nag Hammadi, la Pistis Sophia es transmitida por Jesús después de su resurrección, cuando él habla como el Jesús viviente, refiriéndose esto a quien está en cuerpo espiritual y a quien mayormente ha regresado a una vida superior después de la muerte. Con lo cual, un escritor gnóstico puede, justamente, sentir que Jesús está deseoso de pasar a la segunda fase de su misión, gnóstica verdadera, y por ello es necesario que el hombre que le encierra, que le envuelve, sea sacrificado. Como es obvio, esta posición gnóstica no ve los sucesos del Viernes Santo como una muerte sacrificial ofrecida a Jehová para apaciguarlo, sino como un episodio en el ministerio de Jesús, quizás un episodio oscuro, sufriente y extraño. Jesús no salva a la humanidad con su muerte, sino con su vida. Esta ha sido siempre la posición gnóstica. Primero, él vivió en un cuerpo de carne y después en un cuerpo resurrecto. Mientras que con su primer cuerpo él enseñó principalmente a la multitud, con el segundo cuerpo él enseñó la gnosis a su círculo más cercano de discípulos. Este es el consenso gnóstico. Las declaraciones en el Evangelio de Judas concuerdan con este punto de vista. Para resumir otra vez la misma tesis, Judas es un gnóstico iluminado que ayuda a Jesús a deshacerse de su cuerpo físico, el cual ya no le sirve para su propósito. Jesús, entonces, continúa con su cuerpo espiritual, como él pretendía. Ahora vamos con un poco más de detalle. En el libro 1 de Pistis Sophia, que es un importante códice gnóstico, el cual ha estado con nosotros durante mucho tiempo, al comienzo de todo se empieza con estas palabras. Cuando resucitó de entre los muertos, Jesús pasó 11 años hablando con sus discípulos. El cristianismo convencional cree que él estuvo solo 40 días, siendo el número 40 una especie de número universal que aparece en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Los judíos vagaron por el desierto del Sinaí durante 40 días. Jesús estuvo 40 días en el desierto y 40 días entre su resurrección y su ascensión. Es una clase de cifra genérica. Así, el cristianismo convencional cree que él estuvo 40 días y luego ascendió al cielo,
hay otras indicaciones sobre un periodo erróneo posterior a la resurrección respecto al ministerio de Jesús, pero este es un buen ejemplo. De hecho, las referencias frecuentes en otros lugares sobre el Jesús resurrecto significan precisamente esto, el redivivus, tal como es llamado en latín, quien vive otra vez, o dicho de otro modo general, el resurrecto. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás de la colección de Nag Hammadi empieza así: estas son las palabras que pronunció Jesús el viviente. De nuevo, esto significa el Jesús resucitado. Todo esto quiere decir que la cantidad significativa de trabajo iniciático y de revelación fue realizado por Jesús después de su resurrección, eso es, después de su resurrección. Así pues, para nuestro propósito, es razonable creer que Jesús reforzó la ayuda de Judas con el fin de completar el gran drama de la crucifixión y su muerte. De este modo, en el Evangelio de Judas hay una última parte donde tenemos una acción que remite a la escena en la que Jesús celebró la última cena. Los escribas se aproximan a Judas y él les responde como ellos querían. Recibió algunas monedas y les entregó a Jesús. Y este es el final del Evangelio de Judas. Después de esto no hay descripción de la crucifixión ni nada de eso. Es una cosa implícita, una cuestión de hecho. Antes de eso, Jesús le dice a Judas que será maldecido públicamente por las otras generaciones, pero en realidad él será ensalzado por encima de los otros discípulos. Ahora, una cuestión. ¿Podría Jesús haber pensado una manera menos horrible y dolorosa, menos humillante, para separarse de su cuerpo físico? Es una pregunta de sentido común. Sin embargo, los gnósticos perciben a menudo circunstancias que tienen sentido en un orden superior respecto a la realidad de este mundo. Por un lado hay sentido común y por otro lado hay sentido gnóstico. Así que, cuando nosotros hacemos algunas cosas algo extrañas por aquí, esa es la respuesta. Uno debe tener en cuenta que en otras escrituras Jesús enseña a sus discípulos que la crucifixión es una especie de ilusión, que no puede dañarle en absoluto, como otros asumen que debe ser. Así, en el Apocalipsis de Pedro, obra de la colección de Nag Hammadi, Pedro ve a Jesús feliz y riéndose en la cruz, y Jesús le dice al sorprendido de Pedro que a quien ve contento y riéndose es al Jesús viviente, y a quien están clavando en la cruz es la parte de carne, es un simple sustituto que aparenta ser el Jesús real, pero no lo es. Incluso hay una declaración más elaborada en los Hechos de Juan, un extenso documento gnóstico, donde Jesús, durante la crucifixión, se le aparece bien a Juan en una cueva y le asegura que él existe separadamente de su cuerpo maltrecho, colgado en la cruz, y le dice a Juan, entre otros, que dirán que él sufrió, pero él no sufrió, aunque él sufrió otras cosas que ellos no saben. La implicación es clara: el Jesús real no sufrió las agonías de la pasión. Solo un cuerpo de carne lo haría, lo cual no importa demasiado. Por supuesto, estas son ideas muy diferentes respecto a las que hemos escuchado en el radicalismo del catecismo de la Iglesia, en cualquier lugar. Pero ¿sabes qué? Eso pudo ser de tal manera, no es ciertamente imposible. Ahora, el siguiente método para abordar el asunto. El Evangelio de Judas, dentro del contexto al cual yo llamo espiritualidad transgresiva, la cual voy a explicar enseguida. ¿A qué periodo nos estamos refiriendo al hablar del Evangelio de Judas? En realidad, no lo sabemos exactamente. La fecha de esta copia del Evangelio que encontramos es probablemente del siglo III después de Cristo, quizás de comienzos de siglo,
pero no es absolutamente cierto. Ya sabes, la datación por método de carbono solo funciona dentro de algunos parámetros, pero es bastante probable que al mismo tiempo el original en griego sea más antiguo que su copia en idioma copto. Esto es cierto también para el Evangelio de Tomás y muchos otros, y probablemente llega hasta los tiempos de los apóstoles. Sobre los resultados fundamentales de la fuente, el tipo de argumento que hay ahora es de este tipo. Oh, bueno, es una obra posterior, no es de esa época, no saben qué pasó en verdad, así que eso sobre Judas se lo pudieron inventar. Pero esto no es necesariamente así. Ahora sabemos que el infame Ireneo de Lyon sabía sobre este Evangelio en el año 180 después de Cristo, porque él escribió sobre él. Él dijo que existía tal Evangelio de Judas. Todos los datos disponibles indican que este Evangelio proviene de un tiempo cuando diversas formas de cristianismo estaban compitiendo entre sí, entre ellos el protoortodoxo Ireneo y sus colegas. Juntos estaban muy ocupados en establecer sus dogmas e introduciendo la misteriosa historia de Jesús dentro de difíciles hechos históricos. Y estas son, desde luego, las enseñanzas que mayormente hemos heredado durante siglos. Por otra parte, los gnósticos siempre consideraron el mito y la metáfora como formas superiores y preferibles al hecho. Y de hecho, alguna parte del contenido de varios evangelios gnósticos, no solo el de Judas, probablemente estuviera motivado por el deseo de los autores gnósticos de contrarrestar la actividad dogmática e historicista de esa facción protoortodoxa. Por tanto, los autores gnósticos introdujeron numerosas variantes frente a las historias presentadas como verdades históricas por parte de los autoproclamados ortodoxos. Muchas de ellas ya las conocéis. En algunos escritos gnósticos, la serpiente del Génesis se convierte en un instructor benevolente de Adán y Eva, mientras que el Creador o los creadores aparecen como carceleros tiránicos, intentando confinar a la primera pareja de humanos en un paraíso para necios. Similarmente, cuando el diluvio universal es arrojado por el Creador, no sirve para castigar a los humanos corruptos, sino para eliminar a aquellos que poseen la gnosis. Un escenario similar lo tenemos en el caso de Sodoma y Gomorra. Si debemos creer a Ireneo de Lyon, lo cual sería un acto de fe, lo de creer en este tipo, el Evangelio de Judas fue un escrito revelado por una escuela gnóstica llamada de los cainitas, porque ellos consideraban a Caín como a un héroe en lugar de un villano. ¿Qué significa todo esto? Lo que puede significar muy bien es que los sabios gnósticos intentaron decirnos esto, que las cosas no son como aparentan. Tomar las declaraciones de la religión cristiana en un sentido literal para reducirlas a una fórmula superficial es algo que está mal. Lo que aparece como condenable a aquellos con poco entendimiento es a menudo cualquier cosa menos condenable. Judas es el mejor ejemplo de esto. Judas es visto por la mayoría como el traidor, como un hombre desleal y sin ninguna fe, como un discípulo codicioso, el vástago de Satanás, pero este no es el caso. En lugar de ser desleal, Judas es muy leal. Por supuesto, él sabe que será despreciado por mucho tiempo, pero él hace lo que su maestro le pide, que es entregarle a sus enemigos. Mira, puede haber tres aspectos en cualquier evento y acción graves, y yo creo que si tú los tienes en cuenta, entonces puedes entender muchas cosas. El primer aspecto es siempre el de la historia factual. En este caso, Jesús es traicionado por Judas. Sí, incluso en este libro es un hecho aparente. Es como se muestra a los demás, ¿correcto? El segundo aspecto es el significado moral y filosófico.
En este caso, uno debe ser leal y fiel, no preferir el dinero a cambio de la lealtad, no ser un bribón como Judas. Y el tercer aspecto es aquel en el cual estamos interesados nosotros, desde la perspectiva espiritual del gnóstico. Hay una razón más profunda, aquí hay otro escenario, y Judas lo entiende. Él transgrede en el sentido externo, pero hace el bien en el sentido interno, en el sentido gnóstico. Y sucesivamente nosotros tenemos que estar abiertos a este tipo de entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos mirando la escena de dos maneras limitadas, y cuando miramos las cosas con dos maneras limitadas, entonces nos cerramos a la gnosis. Así que el problema con Ireneo de Lyon y el problema de las iglesias convencionales, cuando entonces se convirtieron en iglesias convencionales, no es que ellos creyeran necesariamente en cosas que son falsas, sino que ellos creyeron absolutamente. Entiéndase aquí lo de creencia como una adhesión rígida respecto a una situación particular, a una visión particular de la realidad, excluyendo todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una determinada creencia, tu mente se queda quieta en una especie de escena agradable y dice así: «Ah, ya no tengo que pensar más, ya no tengo que temer más, ya no tengo que intuir más, ahora todo está bien, ahora tengo la creencia correcta, la cual es la ortodoxia, y ahora ya no me tengo que preocupar de nada, ahora puedo comerme la cena en paz». Pero yo no tengo ciertamente nada en contra de que tú te comas tu cena en paz. En realidad, yo soy partidario de esto, y debería ser una cena deliciosa, y todo eso, todo lo opuesto al ascetismo culinario, lo cual es una abominación. Pero el tema es este: tú tienes que mantener tu psique abierta para que la gnosis pueda entrar, y cuando crees en algo en dos maneras fijas, de tal modo que ya no tienes voluntad de cambiar, tú ya no tienes voluntad de abrirte, no tienes voluntad de ver otra luz al otro lado de esto. Entonces tú te has encerrado, te has hecho una celda sobre tu cabeza y ya no ves a nadie. Pero esto no quiere decir que en un modo preliminar o provisional no podamos aceptar ciertas informaciones sobre la fe, aunque siempre tenemos que reconocer que esas informaciones son sólo como una pequeña apertura a la realidad, y si avanzamos a través de ellas y vamos más allá de ellas, entonces hay más y más que puede ir en conexión. Tenemos que estar abiertos a este tipo de proceso. Bien, ahora podemos mirar brevemente algunas partes del Evangelio de Judas, las cuales son llamadas segmentos por algunos traductores y que vienen con subtítulos en el texto presente, pero no en el texto original. Al comienzo del texto se dice que Jesús hacía milagros y grandes maravillas, pero quienes los presenciaron no reformaron su conciencia y por ello él eligió discípulos. La gente no le comprendía, y él fue también una especie de cambiaformas, porque en lugar de su apariencia usual, a veces se les aparecía como un niño. En una escena muy dramática, Jesús descorazona a sus discípulos respecto a realizar un ritual tradicional, indudablemente del tipo judío, en la cena de Pascua, y les dice que están haciendo eso para alabar a su Dios. Más tarde, cuando los discípulos se enfadan con él, les dice que es su Dios, que está dentro de ellos, quien les hace enfadar. Estos son referencias claras al demiurgo gnóstico, el Dios falso, que creó la naturaleza inferior del ser humano, la cual mora en nosotros como una influencia corruptora. Esto no es una cosa agradable sobre la que pensar, pero creo que es realista. En otras escenas, Jesús también deja perplejos e instruye a sus discípulos de varias maneras. Un punto que aparece frecuentemente es que los discípulos parecen volver a sus prácticas de judaísmo ortodoxo. Es entendible, desde luego, porque ellos no han salido todavía de ese ambiente.
Pero un buen ejemplo es una visión que los discípulos tienen, se la cuentan a Jesús, sobre el templo de Jerusalén y los sacerdotes. Interpretando su visión, Jesús les pregunta cómo son los sacerdotes. No está claro si la respuesta que ellos dan está basada en su visión o en la realidad, pero luego los discípulos catalogan una lista entera de acciones que son atribuidas a los sacerdotes. Por supuesto, se trata de los sacerdotes levitas y cogen del templo, los cuales son, a sus ojos, de naturaleza condenable, a ojos de los discípulos. Una de las acusaciones, entre muchas, que lanzan contra los sacerdotes es esta, la cito: algunos se acuestan con hombres. Hay que anotar y dejar claro que esa declaración de posible homofobia no es pronunciada por Jesús ni por Judas, lo es por los otros discípulos, que están intentando solucionar su ortodoxia judía desde su incipiente e insípido cristianismo gnóstico. Además, Jesús está claramente insatisfecho con ellos y con su discurso de criticar. Él les ofrece puramente una interpretación mística de su visión. Él usa una bella metáfora. Dice que cada uno tiene su estrella, la cual es, indudablemente, la imagen del Espíritu Divino de cada uno. En estos y otros pasajes Judas no figura, pero en otros sí aparece. Obviamente, en algunas de esas escenas, Judas todavía no posee la gnosis real. Jesús le guía en el arte de entender sus propias visiones y le instruye para entender y aceptar su fe. En el Evangelio de Judas ves que Judas está pasando por un proceso de educación. Como es usual, una cosmogonía y una cosmología enteras son ahora reveladas a Judas, las cuales incluyen la naturaleza de los arcontes en los planetas y otros engaños suyos. Así pues, sobre la base de la visión gnóstica, Jesús le enseña las emanaciones y todas las cosas varias que ocurrieron, y cómo la realidad es elaborada, y cómo Judas y Jesús vinieron aquí, lo cual es muy importante. Jesús también dice en algún momento que incluso aquellos que serán bautizados en su nombre pueden estar corrompidos y sacrificarán a Saclas. Saclas es uno de los nombres falsos del demiurgo. Jesús asegura a Judas que, sin embargo, él superará a todos ellos, porque sacrificará al hombre que encierra a Jesús. Esto se refiere, por supuesto, a la traición preparada. Todo esto va acompañado por fenómenos milagrosos. Al final, Jesús se revela y entra en una nube luminosa, más o menos como en el episodio de la Transfiguración. El Evangelio de Judas termina con un corto pasaje en el que Judas habla sobre los escribas y les entrega a Jesús. Es interesante apuntar que en el Evangelio no hay ninguna referencia a Judas arrepintiéndose, ni desesperado, ni terminando con su vida, colgándose él mismo en un árbol. Después de todo, podemos decir que él no tiene nada de qué arrepentirse. Él hizo lo que le mandó Jesús. Cualquier arrepentimiento está fuera de lugar, especialmente el suicidio. Sin embargo, este hecho tan dramático aparece en el documental fantástico de 2 horas de National Geographic. Hay imágenes de Judas colgándose en el árbol y tal. Y esto no está en el Evangelio de Judas. No hay indicación de esto, nada en absoluto. Debemos saber que el códice, que es llamado Códice Chacos, contiene 4 tratados. Primero, el Evangelio de Judas. Segundo, la versión de la carta de Pedro a Felipe, que está presente en el Códice 8 de Nag Hammadi. Tercero, un texto titulado Santiago, que es una parte del primer Apocalipsis de Santiago, del Códice 6 de Nag Hammadi. Y el cuarto es un tratado corto, que no está todavía publicado. Se le llama tentativamente Alógenes, aunque el nombre aparece también, curiosamente, en la colección de Nag Hammadi, y previamente era desconocido, pero está muy deteriorado, pero intentarán publicar todo lo que se pueda.
Así pues, en ese códice, el Evangelio de Judas no está solo, sino con estos otros documentos, de dos de los cuales tenemos versiones más completas en la colección de Nag Hammadi. Por último, podemos quizás mirar brevemente a las señales del espíritu de los tiempos o a la conciencia pública de hoy, que parece estar fascinada y despierta respecto a este nuevo descubrimiento. El Evangelio de Judas no contiene descubrimientos monumentales. El doctor Robinson es citado y dice severamente: «Este Evangelio no tiene nada especial». Por supuesto, el doctor Robinson piensa que la colección de Nag Hammadi es la cosa especial, fue su tesoro. Bueno, él tiene razón, hay varias escrituras en Nag Hammadi que son tan excitantes como el Evangelio de Judas, o de alguna manera, quizás más. El elemento referido más a menudo es la cooperación de Jesús y Judas, lo cual no es una sorprendente novedad, como ya mencioné. Esta es una idea que fue discutida en el ámbito académico. Los académicos han notado que los evangelios supuestamente más tempranos, como por ejemplo Marcos, Mateo y Lucas, son relativamente tolerantes respecto a Judas, y el Evangelio de Juan tiene algunas declaraciones hostiles contra él. El resto del Evangelio de Judas es una divulgación gnóstica, con la cual estamos familiarizados hasta algún grado, de acuerdo a algunas escrituras de la colección de Nag Hammadi, la cosmología, las emanaciones, el demiurgo y tal y cual, ya sabes, pero el total de la colección de Nag Hammadi no ha levantado el tipo de interés que se ha manifestado con el Evangelio de Judas. Ahora la gran pregunta, como conclusión final, ¿por qué? Bueno, principalmente yo diría que es debido a la mentalidad de la cultura occidental. Está preparada para algo de este tipo. Esta es una de las pocas ventajas de la edad que yo poseo, que he observado esta escena y he participado en ella por mucho tiempo. Ya sabes, en este país por más de 50 años, en el viejo continente incluso antes que ellos, porque yo he sido un participante gnóstico desde que era muy joven y observé qué ocurría y todavía lo hago. Vamos rápido con esto. Incluso a comienzos del siglo XIX algunas cosas fueron descubiertas allí mismo y luego los académicos trabajaron en ello los últimos años del siglo XIX. Pistis Sophia, el Códice Bruce, etc. fueron traducidos y tal. ¿Y quién estuvo interesado en ellos? Unos pocos académicos, unos pocos teosofistas, unos pocos ocultistas y gente de esta clase, muy pocos. Y ellos terminaron en ese punto. Luego, el siguiente gran influjo fue con la colección de Nag Hammadi, descubierta a finales de 1945, no traducida y disponible hasta 1977. ¿Quién estuvo interesado en ello? Bueno, la pequeña sociedad gnóstica y la iglesia de Hollywood lo estuvieron. Pero ¿sabes qué? El resto no lo estuvo demasiado. E incluso entonces, con el fin de interesar a la gente, yo siempre tenía que explicarles los conceptos gnósticos, términos de Carl Jung y tal y cual. Ya sabes, adornándolo de varias maneras, para que la cultura contemporánea tomara esta cultura y pudiera responder a esto. Porque ya sabéis algo de cómo lo hizo el apóstol San Pablo. Voy a traerte esto, voy a hacer que lo entiendas. Sin embargo, desde entonces, poco a poco, el impulso reunió interés y sigue adelante. Y ahora, en estos últimos años, después de la publicación de la traducción de Nag Hammadi, cuando todas las escrituras aparecen, todos los grandes periódicos de los Estados Unidos tienen esto publicado en su portada. Las noticias de la televisión también. Todo el mundo lo tiene y la excitación sigue. Esta excitación no va a disminuir, porque no es sólo sobre el Evangelio de Judas, es sobre la misteriosa alternativa de cristianismo, a menudo llamada gnosticismo, lo que ha dado ascenso al Evangelio de Judas.
El Evangelio de Judas es un texto gnóstico. Es gnóstico en escritura, en lenguaje y en conceptos como el Evangelio de Tomás. Tienes que mirar el Evangelio de Tomás. Aquí mismo está. Así de gnóstico es. El interés está aquí. Ahora sabemos cada vez más que estamos buscando algo, porque algo falta. Algo se dejó aparte en el mensaje cristiano. Después de 2000 años estamos empezando a reconocer que hemos sido engañados sobre algo muy importante. Y quizás también está empezando a generar interés sobre ese ámbito secular tan grande e influyente de nuestra cultura, que realmente no cree en nada, excepto en hacer dinero y tener diversión, cosas que son objetivamente recomendables, pero uno debería tener también interés en algunas otras cosas. ¿Sabes qué? Estábamos equivocados. Quizás hay algo más, algo que es vital, algo que es realmente bello, que es realmente capaz de cambiar, transformar, elevar, iluminar y redimir el alma humana. Quizás eso está ahí, y si está ahí, está en estas escrituras. Por lo menos ellas llevan su testimonio. Esta es la gente que va detrás de ello, no sólo teniendo una creencia, no sólo teniendo los 10 mandamientos, no sólo comportándose bien, no sólo siendo un buen miembro de la sociedad, sino sabiendo algo, sabiéndolo con la profundidad del espíritu, con la totalidad de tu ser, sabiendo que es importante saber quién eres realmente, de dónde vienes y a dónde vas, quizás. Tal vez solo estamos a punto de descubrirlo, y esto es por lo que hay tanto interés y tal excitación. Y esto es una cosa muy buena, y esperemos que haya más ocasiones para llamar la atención y focalizar sobre este asunto. Y mientras tanto, estemos agradecidos de que vivamos con todas estas deficiencias, con todas estas guerras, con todos estos peligros, en todos estos horrores, pues nosotros vivimos en un punto final, vivimos en una época donde grandes y maravillosas posibilidades espirituales existen y donde los documentos vienen a nosotros una y otra vez. Bien, y aquí terminé con mi traducción de la conferencia del doctor Stefan Hoeller sobre esa introducción al Evangelio de Judas. Estoy seguro de que no te ha dejado indiferente y a partir de aquí puede mover a la reflexión y al debate también, por supuesto. En cualquier caso, mi posición es esta. Judas Iscariote no fue un traidor, fue un discípulo avanzado y fiel a Jesús. Y ahora voy a comentar algunas cosas. Al comienzo del discurso de Hoeller, él dice que Jesús cambia su forma y aparece a veces como un niño ante sus discípulos. En el mismo Evangelio, al comienzo de todo, se dice así: a menudo no se aparecía ante ellos sino como un niño. Yo creo que esto se refiere no a una transformación real o física, es algo metafórico. Si prestaste atención al discurso de Hoeller, o ya tienes algo de conocimiento sobre el gnosticismo, sabrás que los gnósticos emplean muchísimo el sentido figurado y la metáfora. El Evangelio de Tomás es un texto de la misma naturaleza, es gnóstico, y dentro de él Jesús dice esto a los discípulos. Sus discípulos dijeron: ¿cuándo te nos vas a manifestar? ¿Y cuándo te vamos a ver? Dijo Jesús: cuando perdáis el sentido de la vergüenza y cogiendo vuestros vestidos los pongáis bajo los talones como niños pequeños y los pisoteéis, entonces veréis al Hijo del Viviente y no tendréis miedo. Bien, pues esto lo pongo en relación con esa referencia del Evangelio de Judas, donde Jesús se les aparece de alguna manera como un niño. En los Evangelios canónicos Jesús elogia a los niños. Estos tienen consigo a su ángel en todo momento,
Y en este punto yo podría extender mi explicación haciendo referencia a Jean-Pierre Garnier-Mallet y su noción del doble, el anágelos, pero lo dejo aquí, aunque sí diré que el Evangelio de Judas es, para el doctor Garnier-Mallet, un texto muy a tener en cuenta. Él también cree que Judas no fue un traidor, sino un discípulo fiel de Jesús. Y con esto termino este trabajo. Gracias por tu atención. Como siempre, gracias por comentarios anteriores. Te puedes suscribir al canal para dar apoyo, puedes dar like, puedes compartir por tus redes sociales. Nada más. Cuídate y salud.